Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz, en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros y a través de las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, las elecciones de México. Y tenemos para hablar sobre el tema a un invitado habitual a partir de ahora, que es el doctor Guido Gómez Mazara, pero en este caso en su condición de conocedor y analista de la política regional. Vamos a una breve pausa antes de empezar la conversación. Muchas gracias por acompañarnos. Guido, bienvenido. Esto haya sido un anuncio que hicimos de que cuando se acercaran ya las horas finales para las elecciones de México, te íbamos a tener acá. Es este domingo, 1 de julio ya. Estamos en la cuenta regresiva. Lo que se ha visto hasta el momento es que al parecer no han podido con López Obrador y se está perfilando como el ganador. Vamos a ver. Con mucho gusto. Gracias por la invitación. Bueno, lo primero que hay que reflexionar sobre la proyección que hacemos de los resultados de las elecciones de México tiene mucho que ver con las matemáticas que proyectan las encuestas, pero con el deterioro del modelo partidario tradicional mexicano. Para entender a López Obrador y su éxito, hay que tener el punto de partida del profundo deterioro del sistema de partidos políticos en México. Que si bien es cierto, el PRI, al que Vargas Llosa llamó con una brillanteza acostumbrada la dictadura perfecta, ese modelo colapsó hace 3 periodos consecutivos. ¿Por qué? Porque Vicente Fox derrotó la propuesta política del candidato del PRI, que comenzaba a deteriorarse el partido cuando, en el marco de una acción violenta, un candidato presidencial que representó una ruptura con el dinosaurismo en el PRI, era el candidato seguro, Luis Donaldo Colosio. Vino un balazo, le asesinaron. Eso fue a principios de los 90. Y frente a ese acontecimiento, aunque Ernesto Zedillo era jefe de campaña y fue candidato y ganó las elecciones, ya dio la primera señal de colapso del modelo. Gana el PAN, que es el Partido de Acción Nacional, que para la lectura de nosotros es la derecha en México. Gana Fox y gana Calderón. Evidentemente la sociedad mexicana y el mundo se sentía lleno de esperanzas porque la derrota del PRI implicaba el establecimiento de un nuevo modelo político. Sin embargo, no fue así. Tanto el gobierno de Fox como de Calderón, que pueden interpretarse de múltiples maneras, no llenaron las grandes expectativas ciudadanas. El primero fue un fiasco. Y el segundo hizo mucho... Tú dices el de Fox. Fox. Y el segundo... Sin embargo, el PAN repitió y ganó con Calderón. Claro, porque había un hastío del PRI en 71 años. Y el segundo, Calderón, que era un tecnócrata, el diseño de sus políticas públicas se concentró mucho en el combate a narcotráfico y delincuencia, pero con una carga de sangre terrible para la sociedad mexicana. En ese contexto, el PRI hace un ejercicio de remozamiento de su estructura y anima a una nueva generación encabezada por el hoy presidente, Peña Nieto. ¿Qué pasó? Que el presidente Peña Nieto generó la sensación de que una nueva generación no iba a reproducir los grandes vicios del PRI. Pero acontecimientos en la fase inicial de su gobierno no lograron aquilatar aspectos positivos de su gestión, como la reforma educativa y eléctrica y sobre todo la del sector de telecomunicaciones, que sin lugar a dudas generaron una apertura en un mercado que estuvo controlado por muchos años. Imputaciones de corrupción sobre la casa donde vivía y sobre todo ese nuevo liderazgo con procesos judiciales porque muchas gobernaciones cometieron actos de corrupción. En ese contexto, la sociedad mexicana pienso que apostó al político que en los últimos años ha sido la figura más consistente respecto de que ha saltado todos los obstáculos electorales que le han puesto, entre ellos hasta robarse las elecciones, y seguir con mucha firmeza.
¿Quién es Andrés Manuel López Obrador? Para que la gente tenga más o menos una idea. Su militancia original es el PRI. Él fue gobernador del estado de Tabasco. Pero él hizo una ruptura, aquella ruptura famosa de finales de los 80, en la que gente tan importante como Cuauhtémoc Cárdenas, él, que era el liderazgo que hacia el interno del PRI tenía una mayor visión de compromiso social y de reformas. Eran la disidencia dentro del PRI. Sí. Y ellos se fueron al PRD de México. Un partido evidentemente de centro izquierda que frente al robo de las elecciones de nada más y nada menos que Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo de una leyenda, don Lázaro Cárdenas, que fue presidente del PRI y presidente de la República. Cuando ese sector más hacia el centro izquierda tiene confrontaciones en el PRI, su plataforma electoral es el PRD. En esa camada se fue Porfirio Muñoz Ledo, se fue Cárdenas y se fue el actual candidato de Morena, que llega, ellos le llaman regencia del DF, pero es una especie de visión alcalde para nosotros, que administra una ciudad que en el caso del DF tiene 24 millones de personas. Es la ciudad más poblada del mundo. Raro. Entonces, ¿qué hace López Obrador? López Obrador hace una buena gestión en el DF. El DF siempre vota izquierda en México. Y frente a esos acontecimientos él se va perfilando, tiene discrepancias en su partido y construye una plataforma que se llama Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, que ya viene de una experiencia de haber perdido las elecciones de Peña Nieto y levantó por 6 meses en la Plaza del Zócalo un espacio de disidencia y de cuestionamiento a los resultados electorales y al modelo electoral mexicano que sin lugar a dudas se presta mucho a las trampas. Ese acontecimiento y la frustración que acumuló en la sociedad mexicana la gestión de Peña Nieto establecieron las bases para una candidatura de López Obrador, que tiene un espectro electoral muy interesante, porque en México se han dado una alianza de maco con cacata, como diríamos nosotros en la versión dominicana, porque el candidato Anaya, que es el candidato que puede competir con él, tiene 20 puntos de ventaja, eso es mucho. Es la suma del PRD y del Partido Acción Nacional allá. Eso es mezclar a Vincho con Peña, para que la gente haga una traducción nacional. Es técnicamente imposible, y que me excusen las comparaciones, pero lo hago en el contexto de ir como aplatanando la realidad mexicana a lo que pasa en la República Dominicana. Entonces, ese candidato Anaya, que es una persona muy preparada, excelente comunicador, también tuvo dificultades producto de transacciones que se le imputan actos de corrupción. Y el candidato del PRI está en tercero, que es Meade. Es un tecnócrata que fue ministro del gobierno de Calderón y fue también ministro de Economía del actual gobierno. Entonces, el PRI, que no se puede reinventar, que está muy afectado porque las figuras más cercanas a Peña Nieto tienen dificultades, inventó un candidato. En la actualidad está en tercer lugar y una candidatura alternativa que es del Bronco. Es un candidato independiente que se construyó, que aunque su origen es el PRI, él presentó distancia del partido y es el actual gobernador por el estado de Nuevo León, que es el 5º estado de importancia. Pero el Bronco no tiene posibilidades. Las posibilidades serán entre López Obrador por un lado y Anaya en segundo lugar. En ese contexto, yo me atrevo a proyectar con mucha certeza que López Obrador debe ganar las elecciones. Porque le lleva por lo menos 10 puntos a los más cercanos. Sí. Y aún en el hipotético caso que han estado hablando de una posible alianza de último momento entre los dos más cercanos a López Obrador, aún así no lo alcanzan. No, es que no hay posibilidad. Además, es que no va a haber un trasiego automático de votos. Porque López Obrador ha construido una alianza un poco extraña. Un sector religioso, evangélico, que es muy fuerte en México. Con una agenda donde hay componentes de carácter local e internacional que han ayudado. López Obrador está en el lugar indicado, en la coyuntura perfecta. ¿Por qué? Porque en el orden local, el deterioro del sistema partidario, PRI y PAN, ha puesto al ciudadano mexicano a votar por un antisistema. Y el que representa la visión antisistema es López Obrador, aunque él tiene un origen en el sistema de partido, pero siempre fue muy crítico. Él es un político, pero no representa la antipolítica ahora, que es una corriente. No, él es un político crítico del establecimiento, sí, de larguísima data, ha sido gobernador, alcalde, pero siempre ha sido la voz cuestionadora al aparato partidario. Y sobre todas las cosas hay un componente de carácter
internacional que ha ayudado mucho a López Obrador, para que tú veas el carácter indescifrable de la vida política. Y es que el éxito electoral de Donald Trump en Estados Unidos, su discurso antimigrante y sus posturas respecto al tema del muro, ha radicalizado una corriente profundamente nacionalista en México, que siempre ha existido, pero que el discurso y la actitud de Trump lo ha hecho mucho más duro en lo que concierne al voto. Y tú ves el siguiente comportamiento, muy a pesar de que en México el empresariado ha hecho un ejercicio público alertando a la ciudadanía de la peligrosidad, entre comillas, que significa el éxito de López Obrador. La gente sigue con firmeza la candidatura porque entiende que es la mejor respuesta al hastío ciudadano ante los dos partidos tradicionales que han gobernado en México en los últimos 80 años. Pero ya hubo uno que otro de los empresarios importantes que dieron unas señales como, bueno, no vamos a poder contra este hombre, hay que trabajar con él. O sea, ya en las últimas horas ha habido pronunciamientos que dicen, bueno... Sin embargo, la Confederación de México ha hecho una propuesta de carácter pública, algo inusual. Ese es como el CONEP acá. La versión CONEP dominicana. Sí. Y un empresario que se llama Carlos Slim, que no tengo que dar las generales. Sí. Él tiene un conflicto hace un año el proyecto del aeropuerto en Ciudad México, donde López Obrador ha dicho que ahí hay un tema de poca transparencia. Es decir, fíjate cómo él, contracorriente y anclado en el espíritu de cambio real del ciudadano de a pie en México, ha podido ir estableciendo las bases de una candidatura que al menos que surja un Mario Aburto. Yo no sé si tú recuerdas a Mario Aburto. Mario Aburto fue la persona que se utilizó para matar a Colosio. Así, Luis Donaldo Colosio. Sí. Al menos que no aparezca un hombre con esas características. Y uno supone que la seguridad de López Obrador es más que fuerte en estos momentos. Claro. Y debe ser. Por los precedentes que hay en México, porque la gente solo piensa en el caso de Colosio. Pero son muchos los gobernadores, alcaldes. En esta campaña van más de 120 muertos. Perfectamente. Candidatos. Alcaldía, y hay otro componente, y es el siguiente. Yo siento que la sociedad mexicana necesita su clase política ser sacudida. Porque cada vez que hay expectativas de cambio, el cambio es de rostro, no de acciones concretas para transformar un Estado al que muchos intelectuales conocidos por nosotros, desde Carlos Fuente, Octavio Paz y amplísimos pensadores, han dicho que si hay un modelo de Estado de obro filantrópico típico, es el Estado mexicano. Porque fue construido y concebido con una idea que a lo mejor en su momento llenaba las expectativas de los cambios que experimentaba el mundo, pero que en la actualidad tú te pones a pensar que un gobernador de cualquier estado en México es un semidios, porque tiene una estructura local y federal muy a su servicio, porque en muchos casos para el éxito político han tenido que pactar y negociar con mafias locales, con el narcotráfico que ha penetrado profundamente en la sociedad mexicana y que sin lugar a dudas ha hecho el ejercicio de la actividad política crítica muy riesgoso. Cuando tú enumeras alcaldes, congresistas, tienes que llegar a la conclusión de que si hay un país donde el ejercicio de la actividad política es peligroso, es México. Bueno, de hecho, en muchos lugares, ser el jefe de la policía, el comisario, es un riesgo muy grande si se decide a enfrentar esos grupos armados. Bueno, ¿qué podría representar un gobierno, partiendo del hecho de que lo más probable es que López Obrador gane, de López Obrador para México en estas circunstancias? Mira, por ejemplo, hay un tema económico, sí, la presión de Trump para negociar el TLC y toda esa cosa, más ese problema de esa inseguridad y esa violencia. Pero yo creo que hay otro componente que hay que adicionarle al caso estrictamente mexicano. Y es cómo una gestión de gobierno de Andrés Manuel López Obrador podría representar peligrosidad para el status quo mexicano. Es decir, sus opositores y fundamentalmente Anaya ha hecho una campaña queriendo alar el fenómeno Maduro. Me explico. Ha sido bastante exitoso en el caso de Colombia contra Petro el hecho de que sus posturas de carácter social fuesen asociadas a la figura de Maduro, que es una especie de fantasma negativo que emerge en todo el espectro de la región. En el caso de López Obrador han activado el circuito, pero no tendrá impacto. Mire por qué.
En el caso de Colombia es entendible hasta por la proximidad geográfica. Sí, sí, sí. El caso de México no. Porque en el caso de México, por mayor manipulación que hagan, es tanta la ira que se ha acumulado internamente respecto a las políticas de Trump, que entienden que en el espectro político mexicano, la única persona que tiene la gallardía, para no usar un término muy dominicano, propia del típico macho mexicano, es un hombre con el perfil de Andrés Manuel López Obrador. Inteligentemente él ha hecho varios mítines en pueblos fronterizos y solidarizándose con todo el tema de los migrantes y esas cosas. Porque es un tema que sin lugar a dudas se va a traducir en votos. Ahora, ¿cuáles son las dos preocupaciones esenciales de la comunidad internacional respecto de México? Migración, muro. En primer lugar, por una proximidad con Estados Unidos, y mientras en la economía mexicana existan perturbaciones, el receptor por excelencia será los Estados Unidos. Como pasa en todos los países. Como pasa con Nicaragua, los costarricenses, haitianos hacia República Dominicana. O sea, es una realidad. Fue en un momento colombianos hacia Venezuela, hoy ahora venezolanos hacia Colombia. Eso es donde Entonces, quiera. ese es un hecho innegable. Ahora, ¿dónde habrá perturbaciones? Si la administración del presidente Trump, en aras de reivindicar esa concepción, yo estoy en desacuerdo, de proteccionismo en el marco del siglo XXI, esos elementos sí podrían debilitar el acuerdo del Tratado del TLC. Y eso sin lugar a dudas va a generar un impacto terrible en la sociedad mexicana como tal. No te olvides que México es el principal socio comercial de los Estados Unidos y en la economía de escala en todo el continente es el segundo socio comercial después de Canadá. Es decir, hay una realidad innegable. Bueno, fruto de los acuerdos comerciales hay 1 millón de norteamericanos que viven en México. Sí, claro. O sea, no es cualquier cosa. No. Entonces, yo siento que la administración del presidente López Obrador tendría que colocar frente a los ministerios de Economía gente que, si bien es cierto, le responda a él, goce de la confianza de los intereses de los inversionistas locales, porque puede haber una política de conspiración también del gran capital mexicano en su país o de la inversión estadounidense en su país. Y a los mercados hay que darle un nivel de tranquilidad. Y López Obrador posee la inteligencia suficiente para eso. Yo siento que, si bien es cierto, sus posturas han sido extremas en muchos puntos, él va a jugar a la cohabitación. De hecho, él ha dado señales de que se ha moderado un poco más, que está más hacia el centro. Bueno, ese pacto que hizo con el partido vinculado a los sectores religiosos, sí. Él tiene a un mexicano de origen dominicano, claro. Héctor Díaz Polanco. Sí, amigo mío. El primo de Juan, por sí, cierto. Sí. Que han utilizado incluso críticas del pasado que le hizo Héctor Díaz, como académico que es y estudioso. Y ahora le está asesorando y sacaron todas esas cosas viejas. Se parecen a la diablura que hacen aquí en bueno, porque la campaña en México, como en nuestros países, la ausencia de ideas hace que el insulto sea una regla, sobre todo en el tramo final. Yo no sé si usted ha tenido oportunidad de ver los debates, son muy duros. Sí, sí. Las acusaciones muy ríspidas. Y ojalá eso conduzca a que la sociedad mexicana, post elecciones, vuelva a su cauce institucional y democrático, porque la verdad que en México hay un proceso de perturbación del orden, sobre todo por el tema del narcotráfico, delincuencia. En segundo lugar, por los niveles de desigualdad y pobreza que hay en México. O sea, la gente concibe en el México del siglo XXI, que es el México de la gran industria, de la gran empresa, pero hay un México en la marginalidad, que es propio del siglo XVIII. Bueno, cuando hay fenómenos... Esos estados del sur... Sí, hay mucha pobreza. No le envidian nada a los países más pobres de Centroamérica. O sea, ¿por qué fenómenos como el subcomandante Marcos surgen? Porque esa dualidad del país del siglo XXI, tecnológico, no se corresponde con el país desigual, pobre y sobre todo las cosas sin infraestructuras que garanticen el desarrollo. El campesinado mexicano es un campesinado que, salvo reconocidas excepciones, todavía se mantiene en la marginalidad y la pobreza. Incluso está todo el sesgo contra esa población chola, indígena todavía, toda esa cosa. Bien. Bueno, pero el partido Morena ha logrado establecerse o es un fenómeno de popularidad, de efervescencia en ese amplio territorio que es México. No, es innegable que es un partido que se ha podido establecer. La gran impugnación que se le hace es su desafío de construir los defensores del voto a nivel nacional. Por eso, una de las explicaciones que ha dado el comando de campaña de López Obrador es que la alianza con el sector evangélico no solo lo conducía a sumarse
lo que representa esa corriente religiosa, que no lo vieran tan radical a él, sino las destrezas que a la hora de defender el voto tienen ellos por una experiencia acumulada. Y es una frase que la usamos muy reiteradamente quienes activamos la política: simpatía no son votos. O sea, López Obrador tiene la simpatía para ganar las elecciones. Lo que necesita es la maquinaria que no solo desplace a la gente el próximo domingo, sino que garantice que esos votos sean contados correctamente. Que se van a defender en cada mesa. Porque hay que reconocer que si hay un aparato efectivo, lo tiene el PRI. Son más de 80 años de experiencia ya, ¿verdad? Vamos a una pausa, Guido. Vamos a continuar en breve. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Bueno, entonces, si todo sigue como se espera, ¿no? López Obrador es seguro ganador el domingo. Ahora bien, ese fenómeno que ha estado ocurriendo en América Latina y en otros lugares del mundo, en que partidos tradicionales prácticamente están sucumbiendo. El PRI viene de un proceso, fue desplazado del poder, hubo 2 gobiernos del PAN, retornó con Peña Nieto, hubo mucha esperanza porque era un hombre joven, se entendía que iba a ser un político diferente y se estrenó prácticamente con escándalo en torno a asuntos de su esposa, torpeza para manejar, casos como de la fuga de muerte de esos muchachos estudiantes. Sí, y la fuga del Chapo. Sí, todas esas cosas. El narcotráfico se empoderó muchísimo más. El PRI, ¿tiene futuro en México? Bueno, es que los partidos tradicionales en América Latina son moribibí. Y podríamos hacer un repaso. Nadie pensaba que el APRA, en Perú, que es esencia de Víctor Raúl Haya de la Torre, un profundo teórico del pensamiento político. De los partidos más tradicionales de América Latina. Perfectamente. Bueno, ese partido tiene características de intermitencia. Cuando Alan García se presenta, el partido tiene posibilidades. Cuando él no se presenta, tiene dificultades. Pero ese APRA que salió apabullado en la década de los 90, cuando surge Fujimori, que hay que recordarle a la gente que Fujimori sustituyó a Alan García. Entonces Alan García es un hombre que tiene esas fortalezas, pero al mismo tiempo él fue que llevó a ese partido con su primer gobierno, que hizo muchas cosas que no debía, lo llevó a un gran descrédito. Hombre, el contexto en que Alan García sale desacreditado fue que asumió como bueno y válido las banderas de Fidel Castro en los 80 del no pago a la deuda externa. Y eso generó hiperinflación en Perú y bueno, y salió... Estatizó todos los bancos. Bueno, y salió desacreditado. Pero ironías de la vida. Es una frase de un dominicano no del todo ilustre, porque ejerció el poder de forma demoníaca, que aquí se podía ir del exilio al sol y del sol al exilio. Fíjate que en América Latina eso pasa. Alan García estuvo en el exilio y volvió y ganó las elecciones. Primer caso. República Dominicana. Vamos a hacer ese ejercicio para que la gente tenga conciencia. Bueno, en República Dominicana hay manifestaciones muy claras de cómo partidos salen desacreditados, PRD, mi partido, y volvió al poder. Nicaragua. Todo el mundo recuerda las condiciones en que salió Ortega de la presidencia. Lo derrotó Violeta Chamorro y volvió al poder sin ningún tipo de dificultades. En el caso de México, no lo borres. Yo creo que el PRI está en una fase de grandes dificultades, impugnado por actos de corrupción. Sus figuras esenciales, muchas de ellas han sido extraditados, gobernadores importantísimos. Y si gana López Obrador, evidentemente habrá procesos de combate a la corrupción. Y eso va a significar un golpe en el mentón al PRI. Pero siempre tiene la posibilidad de remozarse y volver al poder, porque un país que observa que un partido lo gobierna por 70 y tantos años tiene muchas raíces, tiene mucho arraigo en el seno de la sociedad. Y por vía de consecuencia, estos pueblos no se pueden analizar desde la conducta idílica o académica. No. Hay una realidad de carácter social allá abajo, donde el PRI con sus concepciones clientelistas, con su visión de que el aparato del Estado sirve para servirse, pero también para construir una plataforma a imagen y semejanza de sus intereses electorales. Señores, yo solo quiero ponerle un ejemplo. Cuando la gente me pregunta por qué el Partido Justicialista es tan fuerte en Argentina,
que es otro ejemplo de moriviví político. Bueno, ahí sí ha habido cosas. Yo solo lo pongo como ejemplo. Por ejemplo, mi hija estudia en Buenos Aires y me dice que ya producto de la crisis económica se siente la situación de dificultad. Y hay una emergencia del kirchnerismo. Que hace días que salió del poder, como quien dice. ¿Sabes cuál es el problema? Lo doy como información. En la ciudad de Buenos Aires, durante los gobiernos kirchneristas, ¿sabes qué porcentaje de los ciudadanos pagaba energía eléctrica? 11%, porque el resto era subsidiado. Mira cuál ha sido la concepción en toda esa construcción de una plataforma de partidos políticos exitosos. Que cuando en la década de los 80, muchos partidos de carácter popular, no populista, fueron barridos electoralmente. La noción, el aprendizaje fue llegar en los 90, por recomendaciones de organismos internacionales, combatir la pobreza, distribuir recursos para el combate de esa pobreza, que terminaron siendo fuentes de captación de votos. Cuando tú vas a Brasil, te darás cuenta que el PT ha hecho transformaciones importantes en la sociedad, pero su inversión social ha terminado siendo una fuente donde se cobijan muchos electores, y depende de esa política social. El caso de Venezuela. Hay que recordarle a la gente que durante la gestión del presidente Chávez y el boom del petróleo, bueno, esas reservas se utilizaron para generar una especie de política de dependencia del Estado, donde de una forma u otra a la mayoría de los venezolanos le llegaba un cupón, una asistencia, y con el discurso de justicia social y de insertar a los sectores históricamente excluidos, terminaban construyendo Hay que decir un sedimento electoral. Que de alguna manera había unos antecedentes, porque ya intelectuales como Sulapietri habían advertido en Venezuela, Arturo Sulapietri, que esa política que establecieron los Adeco y Copellanos, de entender, de hacerle creer a cada venezolano que tenía un litro de petróleo en el bolsillo. Era que decía. Sulapietri tuvo la virtud de organizar lo que se llamó la marcha de los pendejos. Exactamente. Que no era otra cosa que no fuese el grito de un intelectual de su peso específico, porque en la década de los 60, 70 y 80, en Venezuela ha existido siempre una clase intelectual muy pensante, pero Sulapietri y Herrera Luque eran una especie de conciencia crítica de la sociedad. Y antes de Chávez, ya Sulapietri hizo un llamado. Es el anestésico de la gente que se comporta correctamente, que él le llamó pendejo, que se sentía burlado por las prácticas del clientelismo, que eso parió un vengador social como Chávez. O sea, él fue capaz de advertirle a la sociedad. Otra cosa que él advirtió fue de cómo Venezuela, un país que tenía tanta potencialidad en el campo, abandonó el campo. Bueno, porque era más fácil por la dependencia petrolera, al país vecino con por la todo dependencia el dinero petrolera. Petróleo. Y eso fue un frente error a esos grave. acontecimientos, haz un análisis. México, Venezuela, Argentina, República Dominicana. Fíjate que los partidos políticos terminan siendo moriviví, porque tienen una enorme capacidad creativa de reproducir las mañas de siempre, los vicios de siempre, pero construirle un anhelo, una ilusión a la gente. La sociedad que entendía que estaba liquidado el PRI cuando ganó Fox, 2 periodos después votó en favor del PRI. O sea, eso es un fenómeno que hay que analizarlo con tranquilidad. Y yo, por ejemplo, creo que no hay forma humana de que el PSV gane en unas elecciones democráticas abiertas en Venezuela. Sin embargo, las políticas asistencialistas le dan una base electoral grandísima. Parte de una masa ya que es cautiva ahí como votante. Ve al Partido Justicialista en Argentina y, salvando las distancias, en la República Dominicana, cuando tú analizas las políticas sociales del PLD, tienen un objetivo esencial: hacer de los receptores de esas políticas potenciales votos cautivos. No, eso es una realidad contra la cual a quienes están en la oposición se les hace difícil luchar. Porque como tú le dices aquí a esas personas que reciben lo que fuera, 800 pesos al mes, un bono gas, un bono luz, que eso es negativo. O sea, ¿con qué tú se lo vas a sustituir? Bueno, no es decirle que es negativo. Yo evoco una frase del legendario Ernesto Guevara, que decía: una de las múltiples formas de perpetuar la pobreza era practicando la caridad. Sí. El asistencialismo retorcido lo que hace es perpetuar a la gente en los estados de indigencia. Obviamente. Y una cosa más perversa todavía, le mata la iniciativa a la gente. Y yo te puedo dar modelos sociales en Estados Unidos que en los últimos 50 o 60 años es una expresión de un estado proteccionista, hay que decirlo, que fueron capaces de hacer modificaciones a esos estilos de vida de dependencia eterna del Estado. Todas las políticas de welfare y los programas de seguridad social fueron revisados por Clinton. Por Clinton se inventó un concepto
había un teórico del estudio y del comportamiento de la sociedad norteamericana que se llamaba David Osborne, está vivo todavía, que escribió un libro que se llama Reinventar el Gobierno. Y esa fue la Biblia de ejecución de Clinton. Clinton le decía a la gente, ok, usted está en estado de indigencia, no hay problema. Usted va a estar recibiendo por 24 meses asistencia al Estado. Ahora, en ese proceso lo vamos a incorporar a un sistema de desarrollo y de formación de sus habilidades para concluido el 24 mes, usted se va al mercado laboral. A trabajar y a producir. Entonces, yo pienso que los estados, cuando actúan con responsabilidad, tienen que extender su mano solidaria, pero cuando perpetúa esa práctica, lo que hace es profundizar y frisar el nivel de pobreza. Las políticas sociales en América Latina, mal practicadas y distorsionadas, se han constituido en el freezer de los pobres, porque lo eterniza en esa condición. Y eso le conviene al político que hace eso, porque esa gente tiene miedo de perder eso poco que recibe, y entonces vota por quien le promete y le garantiza que eso va a continuar. Admito que hay una instrumentalización de eso. Es terrible. Pero cuando una idea le llega a su tiempo, Gustavo, la gente te recibe y te vota en contra. ¿O tú crees que el PRI no ha hecho un esfuerzo significativo por traducir el asistencialismo en voto favorable? No le ha valido la pena con López Obrador. Y en el caso del kirchnerismo, ellos quisieron ganarle a Macri con políticas asistencialistas y no lo lograron. Es decir, también hay una sociedad que hay que tocarle la puerta a la conciencia para que despierte, y si bien es cierto recibe la solidaridad del Estado, también voten en favor de un mejor país. Volviendo a México, entonces hay un reto tremendo que tiene también Morena y López Obrador. Hay unas relaciones muy especiales, y yo diría de codependencia de México con Estados Unidos. Claro. ¿Cómo manejar eso? Lo primero es que el presidente norteamericano es una persona que difícilmente tú puedas interpretarla, porque es un presidente impredecible, y sobre todas las cosas la concepción que tiene sobre el Estado es inversamente proporcional a las políticas de integración comercial y económica propias del siglo XXI. Hay un acuerdo que se llama TLC, pero también hay un componente importantísimo, y es que en su valoración de la relación con México, yo siento que el presidente norteamericano ha sido hasta ofensivo. Sí. Porque ha utilizado calificativos que no se corresponden con la realidad. Si bien es cierto hay un flujo masivo de migrantes, es porque hay una mano de obra barata, que en ese mercado luce totalmente atractivo. Y yo pienso que ellos habrán de cohabitar siempre y cuando los dos entiendan que se necesitan, porque hay una parte de esa economía subterránea norteamericana que necesita la mano de obra barata. Y hay otra parte. La economía formal incluso, porque sí, claro, todos los acuerdos de plantas gemelas que hacen un proceso en México y otro en Estados Unidos. Porque es la política de ensamblaje en México. El comercio fluido que hay, eso no se puede de la noche a la mañana. Y digo yo, si en el fondo el interés de la administración norteamericana es reducir el flujo de migrantes ilegales, la mejor forma de contribuir es seguir desarrollando su comercio con México. Sí. Porque nadie se va de un país a otro porque quiere, es porque se le cierran las oportunidades, no tienen perspectivas económicas ni financieras. Y en el caso específico de los mexicanos, yo debo decir que al margen del prejuicio que se pueda construir del otro lado del Río Grande, hay una mal llamada minoría electoral, que ya es mayoría en muchas demarcaciones, que si el presidente Trump tiene intención de ser reelecto, aunque ganó sin ellos, existiría la posibilidad de que con ellos en contra, su trayecto de 4 años más en la Casa Blanca se les haría mucho más difícil. Ojo, cuando los conceptos propios de la década de los 60 de que acción afirmativa iba a contribuir a que las minorías se empoderaran, como dicen los Estados Unidos, ya en muchas demarcaciones, minorías étnicas son mayorías electorales. Cuando tú vas a Los Ángeles, Nueva York, Houston, Miami, en demarcaciones donde el voto es fundamental, hay que tener cuidado con cualquier tipo de comentario contra los intereses de los mexicanos. Bueno, para mí uno de los republicanos más lúcidos de los últimos años, el senador por Arizona. Sí. Y ex candidato presidencial. McCain, sí, en muchas ocasiones le dijo a los republicanos, vamos a seguir perdiendo elecciones si no entendemos que ya lo que era la masa de votantes nuestra tradicional, ya es la minoría más grande, pero no es mayoría. Sí. El alegato de la actual administración es que ellos fueron capaces de construir un bloque mayoritario con ellos en contra. Le dio resultado, entre otras cosas porque la candidata demócrata era una candidata sistémica, agotada.
Y frágil por y muchos quien problemas. parecía el alternativo era Trump. Pero en el contexto de otro candidato no le podría salir. Es decir, el tema de México con los Estados Unidos es un tema tan intrincado que si la administración del presidente Trump no se maneja correctamente, tendrá consecuencias internas en los Estados Unidos. Ahora, ¿a qué yo apuesto? A que un presidente, de ser electo el próximo domingo, López Obrador, que le ha sido tan difícil ese tránsito a la presidencia, debe de gobernar con un sentido de cohabitación y de reconocimiento de que sus recetas radicales de hace 10 o 15 años no se corresponden con el actual contexto político. Pero yo pienso que él ha cambiado ya. Sí, por lo menos el discurso. Sí, sí, hay que ver la acción desde el Estado. Vamos a ver qué puede hacer. Bueno, otro problema también, yo no digo que es el principal, aunque se muestra, los medios proyectan eso, como que en México hay una inseguridad general, hay zonas que son más inseguras que otras, porque yo digo, si fuera así, México no fuera la potencia económica que es y tiene... Y el quinto país receptor de turismo del mundo. Exacto, y tiene dos de las universidades latinoamericanas mejor valoradas en el mundo. UNAM y Monterrey. Exacto, la UNAM y Monterrey. Entonces, y sigue desarrollándose. Pues digo, de manera que yo creo que es un país que tiene una gran potencialidad. Entonces, pero esa parte de esa fallida guerra a las drogas, que no solo ha fallado en México, pero lamentablemente México es el que está más cerca de Estados Unidos. Sí. Y por supuesto que los carteles lo usan como suplidor. Pero el fenómeno de los carteles hay que explicarlo en el contexto de la realidad geográfica de México. En la década de los 60, de los 70 y hasta los 80, yo tengo mucho respeto por el pueblo colombiano y creo que la mayoría de los colombianos es gente abnegada. Estoy haciendo una valoración del proceso, no estoy haciendo impugnaciones a los colombianos. Repito que merecen todo el respeto del mundo. Colombia es un gran país. Excelente país, yo adoro Colombia. ¿Qué quiero decir? Que por un problema de distancia, la introducción en el mercado norteamericano, que es el consumidor del 60% de la droga del mundo, entendió que la proximidad de México allanaba, facilitaba el trasiego de droga. Más que hubo toda la intervención de Estados Unidos en Colombia, con el Plan Colombia también. Con el Plan Colombia. Entonces, ¿qué pasó? Que esos carteles colombianos establecieron alianzas estratégicas con carteles mexicanos, le colocaban ese producto en México y ellos tenían la capacidad de conducirlo hasta territorio norteamericano. ¿Qué pasó? Que ese proceso comenzó a construirse sobre la base de comprar una parte importante de la estructura del Estado mexicano. A niveles inimaginables. Compra de estructuras federales, de jueces, de ministros y hasta de jefes policiales. Ese acontecimiento fue construyendo una triste realidad. México, por su proximidad, trasiega drogas hacia los Estados Unidos y la incapacidad de los carteles de establecer reglas de convivencia pacífica, lo digo en el mejor sentido de la palabra, generó un profundo proceso de confrontación entre ellos. Donde existió un mayor nivel de agresividad fue en la administración del expresidente Calderón. 56,000 mexicanos mal contados fueron muertos en el proceso de combate a la droga. ¿Solución? Ninguna. Los carteles siguen existiendo y yo pienso que cada vez que un capo es asesinado o extraditado hacia los Estados Unidos, que es el fenómeno del Chapo, si bien es cierto, lo extraditan, el fenómeno se mantiene en la sociedad mexicana, porque mientras existe un mercado de consumidores, habrá múltiples fórmulas de colocarle ese producto malsano y maldito en las calles de los Estados Unidos. Yo siempre he dicho que el discurso norteamericano respecto al tema del narcotráfico es un discurso muy dual. Que si bien es cierto, cada año hace informes respecto al comportamiento de los países en lo que concierne a la lucha contra las drogas, que es muy válido, que hay que combatirlas, también no resuelven el problema en sus calles. No, ellos se creen con el derecho de ponerle notas a los países. Bueno, pero ¿quién se la pone a ellos? Exactamente. Esa es la pregunta. Entonces, en ese contexto, yo siento que el tema del narcotráfico siempre será una gran excusa para que la administración norteamericana haga impugnaciones no del todo justas respecto al pueblo mexicano, que en su gran mayoría es trabajador, tiene vocación de servicio y que lamentablemente esta guerra se ha traducido en demasiado sangre para el pueblo mexicano. El propio presidente Calderón, ya al final de su administración, recuerdo, que se lamentaba y decía de ese peso que le habían echado encima a México y a otros países de América Latina por un problema que ellos no son la génesis de ese problema. No. Porque la génesis es que en Estados Unidos hay un mercado
De consumidores. Exactamente, y que ahí es que viene el problema. Además, yo pienso que en la legítima lucha contra el narcotráfico se han construido muchos estereotipos. Yo acepto, porque es un fenómeno innegable, que ha trastocado nuestras sociedades el tema del narcotráfico. Pero yo no conozco el primer capo norteamericano. Y un cártel que tú digas. Y donde más se consume droga. Perfectamente. Fíjate que hay una argumentación prejuiciada. Y un país como Afganistán, que ellos lo intervienen y lo ocupan militarmente, y ahora que se produce más heroína. Correctamente. Entonces, yo pienso que las políticas de combate al narcotráfico son legítimas, porque traducen en el seno de nuestras sociedades antivalores. Porque uno de los elementos también que revela toda esta literatura concerniente al tema del narcotráfico, que ha generado sensaciones tan extrañas en muchos de nuestros jóvenes, porque quieren parecerse a ese modelo conductual, por eso reitero, son valores invertidos, puede asegurarse que lo que plasma en el interés y en el corazón de muchas personas es que quieren reproducir esos modelos. Entonces, el joven del sector marginado, de la pobreza, de la indigencia, no tiene como opción inicial, lamentablemente, el estudio, la preparación y la formación. Y por eso cuando hay políticas muy duras del combate al narcotráfico, yo también siento sus argumentos, aunque no justifico muchas de sus acciones, porque, mira Gustavo, cuando tú vas a la marginalidad social, en la República Dominicana o en cualquier otro país, y te das cuenta que injustamente van construyendo prejuicios respecto de nosotros, eso también te envía una señal de que los valores que estamos estableciéndole a mucha gente no son los mejores. Cuando el joven quiere parecerse al que tiene el punto en el barrio, pero no quiere parecerse al que trabaja por la mañana, se sacrifica, va a la universidad, te darás cuenta que ese es el mejor retrato de cómo los fenómenos de narcotráfico en sociedades como México, Colombia, República Dominicana han ido matando la esperanza de mucha gente joven, no solo porque ven familias penetradas por los niveles de adicción, sino por la sangre que ha implicado una lucha que, aunque tiene un objetivo justo, a veces es canalizada de forma incorrecta. Sí, mucha gente ha pedido que sea revisada. Vamos a otra pausa. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Pero México también, Guido, además de que tiene unas relaciones básicas, fundamentales con Estados Unidos y de paso con Canadá por el TLC de las Américas, yo pienso que es un actor fundamental en América Latina. Sí. Y siempre ha tomado posiciones que muchas veces a mucha gente no le gustan, ¿verdad? El México que desafió, por ejemplo, el encierro que se le hizo al gobierno de Fidel Castro, fue el que dijo, no, mantenemos las relaciones. Claro, claro. ¿Verdad? Fue el México también que aquí, con respecto a República Dominicana, se opuso a la intervención militar norteamericana de 65. Fue solidario con Salvador Allende, etcétera. Pero ha sido un gobierno crítico en su momento con el propio gobierno cubano, crítico con lo que ocurre en Nicaragua, crítico con lo que ocurre en Venezuela. Y ahora mismo es parte fundamental del Grupo de Lima. Mira, el papel que pudiera jugar un gobierno de López Obrador hacia América Latina. Mira, lo primero es que si alguien quiere entender, y lo hago como sugerencia, de las posturas históricas de México en materia de política exterior, que se lea Castañeda. Para mí, Jorge Castañeda, humildemente, uno de los intelectuales y académicos mexicanos de mayor ilustración. Es un hombre que, aunque ha hecho zigzagueos ideológicos, él fue canciller de Fox. Sí, sí. Y tiene un trabajo que se llama La Utopía desarmada. Ha hecho mucho. No, ese es un libro fundamental esencial para entender lo que ha ocurrido en los últimos lustros. Bien, sobre todo desde la perspectiva de la izquierda. Pero yo quiero decir lo siguiente. Por la misma naturaleza del PRI, su política exterior históricamente fue una política exterior independiente. ¿Por qué? Porque México, y es una frase no mía, de un mexicano, o por México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Sí, ese fue el presidente, no fue uno de los presidentes. Sí. Fue Cárdenas. Fue Lázaro Cárdenas. Sí. Entonces, frente a ese acontecimiento, yo quiero decir lo siguiente. Esa proximidad y distancia a la vez con los Estados Unidos siempre marcó una política exterior con características independientes. Tú recuerdas la postura de ellos respecto al caso de Cuba.
No, pero es que el proyecto de Fidel Castro se anidó en México. Sí, salió de México, el Grande sale de allí. Fue protegido allá. Y cuando usted revisa que en el marco de la Guerra Fría, donde había una actitud de intolerancia del Departamento de Estado respecto a propuestas liberales en América Latina, México se mantuvo con bastante firmeza. Hay que ver todo el apoyo que le dieron a don Juan. A Bosch, aquí en República Dominicana. Ahora, frente a esos acontecimientos, yo quiero decir lo siguiente. Esa política exterior mexicana ha sufrido zigzagueos. Y el zigzagueo está íntimamente vinculado con quien ha gobernado. No es lo mismo una política exterior del PRI que del PAN. La pregunta que la gente se hace, ¿qué habrá de pasar con un López Obrador en la presidencia y la postura de un México que en el actual contexto, siendo Peña Nieto presidente, ha tenido una crítica válida sobre la situación de México de Venezuela en primer lugar y en segundo lugar de Nicaragua, pero más sobre Venezuela? El Grupo de Río lo que ha hecho es un esfuerzo sincero y responsable por cuestionar lo que acontece en Venezuela. Mira, es un hecho innegable. En Venezuela no se respetan las reglas de la democracia. Y en Venezuela, contrario a lo que son las competencias electorales formales, el Estado se constituye en el no garante de los derechos ciudadanos. Frente a ese acontecimiento y producto de un conflicto en toda la comunidad, muchos cancilleres han establecido la posibilidad de que se cuestione el rol del sistema político venezolano. La posibilidad de una victoria de López Obrador bajo ningún concepto va a implicar un cambio en la política exterior respecto al estándar democrático a respetar. ¿Tú sabes por qué? Piensa que no, que él va a mantener la postura. Primero por el concepto de carta democrática. Poco importa quién sea presidente, tiene que prevalecer ese criterio. Pero en segundo lugar, López Obrador, si bien es cierto tiene una postura crítica, ha ganado la competencia electoral o la puede ganar contracorriente. O sea, la legitimidad democrática de López Obrador está fuera de discusión. La que está en cuestionamiento es la del presidente venezolano. Y por vía de consecuencia, yo pienso que él no va a cambiar su política exterior, independientemente de quién sea el canciller. Es una cuestión de principios. No hay necesidad de abrirse un frente a destiempo, porque yo no soy amigo de las predicciones catastróficas, pero el gobierno venezolano difícilmente sea bien defendido por algún gobierno en América Latina. Bueno, pero ellos siguen ahí y están tratando de claro. hacerle frente sobre todo a esa crisis económica terrible que tienen. Bueno, otro aspecto también del gobierno... Acaban de hacer a Delcy Rodríguez vicepresidente. Sí. Del gobierno mexicano, que sería interesante, sería su relación con otras zonas de poder, como la misma Europa, China. Bueno, el fenómeno más atractivo es la expansión china en toda América Latina, y México no puede ser la excepción por un problema de mercado. Y los chinos han hecho inversiones significativas. Y en la medida, y es una crítica que hago a la concepción proteccionista del presidente Trump, en la medida que el proteccionismo siga siendo la regla interna en los Estados Unidos y de sus relaciones con los vecinos, lo que abre es la cancha a la inversión china. Fíjate que en los países donde existió un nivel de estabilidad política y de éxito electoral, en el llamado triunfo de las izquierdas, que comienza con la victoria de Chávez hasta la fecha, te darás cuenta que en la medida de que esas economías crecieron por múltiples factores. Factura petrolera, en primer lugar, pero en segundo lugar la expansión del gasto chino. Hay una inversión real. Y yo creo que los mexicanos están sumamente seducidos por la idea que frente a la posibilidad de un TLC que quiebre, que sea abortado, la mano china está ahí en primer lugar. Yo vengo haciendo una reflexión hace ya un tiempo diciendo que quién iba a pensar que en estos momentos quienes levantan el discurso de que el libre comercio es bueno y las fronteras abiertas son los líderes de la mayor potencia socialista, claro, que reivindica el pensamiento de Marx y todas esas cosas, que son los chinos. Sí. Y el país líder en toda esta política de apertura de mercado hoy reniega de ella, que es Estados Unidos. Sí, eso es una cosa interesante. Eso es un cuadro cantinflesco desde el punto de vista de la coherencia, porque se presume que si alguien tiene que estimular la expansión de los mercados y la apertura de la frontera es la concepción capitalista. Sin embargo, en materia económica los chinos tienen un capitalismo de Estado. Sí. Eso está fuera de discusión. No. Ellos lo que no quiebran son sus reglas ideológicas. Su control político. Pero en el mercado, eso está fuera de discusión. No, ellos hicieron un híbrido. Dijeron, si esto es lo que funciona... Que le ha funcionado desde el punto de vista económico. Sí, muy bien, le ha funcionado. De hecho, Vietnam ha copiado un poco de ellos. Perfecto. También. Vietnam tiene un gran crecimiento económico. Ahora bien, el gobierno de Trump parece que ahora mismo no la tiene toda con él.
porque, por ejemplo, él ha hecho ese encierro de la economía, diciendo, no, que si tienen fábrica fuera de aquí le pongo tal impuesto. Ya, por ejemplo, empresas como Harley Davidson le ha dicho, bueno, usted nos está poniendo unos impuestos a la parte de acero que hacemos en otros países o con componentes. Es una de guerra otros comercial países. que ha desatado. Entonces ellos dicen, si es así, tenemos que sacar una parte fundamental de la producción fuera del territorio norteamericano. Sí. Entonces ya eso es un problema porque hay miedo de que se pierdan empleos también. Pero mira cuál es el problema, Gustavo. Nosotros fuera del ámbito y la frontera norteamericana, a veces pensamos con un concepto impropio de lo que es la sociedad norteamericana. ¿Quiénes han ganado el poder en los Estados Unidos? Es a partir de ahí que tenemos que reflexionar. El diseño de sus políticas migratorias es desfavorable para la gente que cree en valores esenciales, que respeta el derecho de los migrantes y de los grupos alternativos. Pero en la concepción exitosa electoral de los Estados Unidos, ese discurso tiene su lógica electoral. No, es como aquí Y el tiene su antihaitianismo, simpatía. eso vende. O sea, no nos olvidemos que un presidente con los perfiles de Trump anda construyendo mayoría y siendo simpaticón a sus intereses, no los intereses más allá de las fronteras norteamericanas. No lo estoy justificando. Yo no coincido con esa concepción proteccionista. Pero cuando tú ves que hay un presidente que a sus competidores le sube los aranceles para favorecer la inversión norteamericana, que la política de los últimos 20 o 30 años de generar inversión fuera de la frontera norteamericana lo obliga a volver a los Estados Unidos, que en materia tan importante como derechos humanos se sale, y que en aspectos sobre políticas migratorias asume discursos tan irracionales como trancar a niños, separarlos de sus madres, y a tal punto de habilitar la posibilidad de que con la renuncia del magistrado Kennedy, ahora en los Estados Unidos Trump tenga la posibilidad de establecer otro juez más y la influencia conservadora hacer las reglas esenciales Bueno, de las cosas que se ha propuesto es revertir todo el tema de la libertad de las mujeres para decidir sobre embarazo y esas cosas. Pero fíjate que en el siglo XXI ese es un tema que uno no pensaba que era materia de discusión. Y vuelvo al punto original, es que quien ha ganado en Estados Unidos es la derecha. Pero yo lo que te decía, Guido, es lo siguiente, es decir, eso se entiende, sí, hay gente que entiende que si eso me beneficia hacia adelante Trump. Ah, claro. Pero es que ya hay intereses de la propia gente que él dice defender, Claro, que se están afectando. Es decir, que una fábrica como la Harley Davidson dice, tendremos que recortar empleo porque usted nos está obligando a pagar unos impuestos por parte de los insumos que son importados por razones que no vienen al caso, ¿verdad? Porque si el acero de Alemania es mejor, claro, ellos importan ese. Claro. Entonces ya eso es contraproducente porque lo que él prometía era precisamente generar más empleo con ese nacionalismo económico. Es que es un mundo muy complejo. Vamos por partes. La administración del presidente Obama redujo el desempleo en 4%. Eso es casi pleno empleo en los Estados Unidos. Para una economía tan grande, sí. La discusión esencial, y fue parte del debate en la campaña, era si esa generación de empleo era empleo de calidad. Ahora, ¿cuál es la estrategia de la administración Trump? Generar la suficiente cantidad de empleos con calidad para que eso se constituya en el trampolín de su éxito en la gestión económica en primer lugar, pero de su permanencia en el poder en la Casa Blanca. Esos son los temas pendientes que hay. Yo soy de los que cree que los demócratas tienen la posibilidad de construir una alternativa electoral diferente. Porque tú tienes un Trump que a pesar de haber ganado las elecciones con las características que ganó, tiene su base social republicana distante de él. La incomodidad de las minorías étnicas que ya son mayorías electorales como afroamericanos e hispanos. ¿Cuál es el inconveniente? Que todavía en el panorama no se percibe un candidato demócrata con capacidad de galvanizar en 2 años y medio las elecciones. Bueno, Bloomberg, que fue el alcalde de la ciudad de Nueva York, que es un republicano atípico, porque aunque tenía origen demócrata fue por los republicanos alcalde de la ciudad de Nueva York, acaba de admitir públicamente que va a hacer una inversión cuantiosa para ver cómo los demócratas ganan más asientos en las elecciones de medio término ahora en noviembre, para ir cerrándole el paso a la posibilidad de que muchas decisiones de políticas públicas conservadoras, estimuladas por el presidente Trump, sigan prevaleciendo en los Estados Unidos. Si en las elecciones de medio término Trump no le va bien, yo pienso que es la primera señal de su imposibilidad de él mantenerse en la Casa Blanca por otro periodo. Pero estamos haciendo predicciones. Sí, que vienen muy al caso porque eso también podría facilitar las cosas
a futuro para un gobierno de López Obrador en México, Sí. para fines de negociación, de Claro. entendimiento, porque serían personas con otra visión. Claro. Sí. A López Obrador le convino en la actual coyuntura que el presidente norteamericano fuera Trump. Ahora, no sé si le conviene en su gestión de No, ya gobierno iba a ser que distinto. se mantenga un hombre con las características y la concepción económica y de su visión migratoria como Donald Trump. Bien. Muchas gracias, Guido. Yo creo que la gente tiene un poco más claro todo ese panorama. Ojalá que de verdad gane López Obrador en México, Sí. porque es bueno que los pueblos vayan experimentando visiones distintas de sus políticos y sus gobernantes. Claro. Muchas gracias. Gracias a ti. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.